capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, pueda siéntense, hermanos. Y bueno, quiero hablarles esta noche bajo el tema una fe real. Amén. Bueno, en la Biblia hay historias donde nos cuentan cómo Dios hace grandes cosas por medio tal vez de personas poderosas, ¿cierto? De reyes, de sacerdotes. Pero también encontramos historias donde Dios levanta a sus siervos de hogares sencillos, a través de pronto de personas que nunca fueron nombradas ni mencionadas en la Biblia, ¿cierto? La historia de Timoteo, de quien les voy a hablar esta noche, yo sé que muchos la conocen, pero recordemos que la palabra de Dios todos los días tiene algo nuevo que decirnos. Es de esas historias que nos recuerda que muchas veces las grandes obras de Dios empiezan en los rincones tal vez de una casa, donde hay una madre orando, donde hay una abuela orando, donde hay unos padres enseñando, y donde es allí donde por primera vez un niño escucha la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de Timoteo, hablamos de uno de los hombres más cercanos al apóstol Pablo, y eso lo podemos observar en los primeros versículos del capítulo donde leíamos. Amén. Leemos allí en el capítulo 1, ahorita leímos en el 3, voy a saltar al versículo 2, donde le dice: Timoteo, amado hijo. ¿Sí ven cómo lo trata Pablo? Le dice amado hijo. Entonces allí se puede ver el aprecio que le tenía a este hombre. Amén. Pero Timoteo no aparece de un momento a otro en la Biblia. Detrás de toda su historia hay algo muy importante, y es su núcleo familiar. Amén. Hay un proceso de formación y una herencia espiritual bastante especial. Y fue esto que lo convirtió en el siervo que llegó a ser, y en ese hijo amado que Pablo consideraba. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de esa historia familiar. En Hechos, el capítulo 16, vamos a buscarlo si por favor me colaboran, tiene como título: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. En uno de los viajes que Pablo hizo, entonces se fue con Timoteo. ¿A qué? A predicar la palabra del Señor. Y el versículo 1 dice: después llegó a Derbe, ¿quién? Pablo, ¿cierto? Y a Listra. Y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces podemos decir que Timoteo nació y se crió en Listra, ¿cierto? Y que también su familia vivía allí. Y sigue diciendo: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto implica que su padre no era cristiano. Por eso aparece el pero. Quiere decir que el padre de Timoteo no practicaba la fe familiar. ¿Y por qué sabemos esto? Porque allí en el 3, en el versículo 3 del mismo capítulo 16 que estamos leyendo, dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Entonces, ¿qué pasa allí? Si el padre hubiera sido creyente, Timoteo ya habría estado circuncidado, ¿cierto? Pues en el cristianismo era una práctica que venía de los tiempos de Abraham, y esto simbolizaba ese pacto de la alianza con Dios. Entonces tenemos claro que su papá no era cristiano. Vamos ahí bien, ¿cierto? Amén. Pero por otro lado,
está su madre. Y en el versículo nos muestra esa comparación, diciendo que ella era judía cristiana. Entonces ella aceptó a Jesús y era temerosa de Dios, igual que la mamá, o sea, la abuela de Timoteo, que ¿cómo se llamaba? Loida. Entonces también era una mujer cristiana y de fe. Esto significa entonces que Timoteo creció en un hogar dividido de creencias. Por un lado estaba su mamá y su abuela enseñándoles la palabra de Dios, pero por otro lado estaba su padre, que tal vez practicaba otro tipo de creencia, ¿cierto? En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no registra de pronto historias completas de los personajes. Imagínense entonces cómo sería la Biblia, ¿cierto? Pero menciona algunas personas que fueron claves en el propósito en algún momento, ¿cierto? Y en este pasaje que leímos al principio, en el que tomé como base, es el único pasaje donde la Biblia menciona a la mamá y a la abuela de Timoteo. Entonces volvámoslo a leer, donde dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esta carta se la estaba escribiendo Pablo a Timoteo. Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y vuelve y dice: y estoy seguro que en ti también. Entonces este pasaje es muy diciente, es el único que las menciona, pero allí Pablo reconoce y trae a la memoria la fe de estas mujeres, ¿cierto? Y en otra versión dice: me acuerdo de tu fe sincera, de la fe de tu mamá y la fe de tu abuela. Entonces podríamos decir que estas mujeres tenían una conducta ejemplar de vida cristiana. Eso es una fe sincera, amén, donde no había de pronto fingimiento, donde era real, y los actos, o sea, el testimonio de ellas era coherente con lo que creían, amén. Entonces, en este versículo vemos como Pablo no solo afirma que sabía de la fe de ellas, sino que lo reafirma cuando dice que estoy seguro que en ti también. O sea, ya conocía quién era Timoteo. Entonces podemos decir que la fe de Timoteo no nació en la iglesia, nació en su casa. Loida y Eunice no solo hablaban de Dios, vivían lo que predicaban. Entonces esto era un ejemplo para este niño llamado Timoteo. Más adelante, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 y 15, vamos a leerlo allí para que nos quede más claro quiénes eran estas mujeres. 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sigue la carta de Pablo a Timoteo, y aquí dice que tú aprendiste desde la niñez y has sabido las sagradas escrituras. ¿Y quién le enseñó esto a Timoteo? La mamá y la abuela. Entonces él creció en una atmósfera de enseñanza cristiana. Tal vez mientras los niños aprendían otro tipo de creencias, Timoteo aprendió de la palabra de Dios. Mientras otros escuchaban historias comunes, Timoteo escuchaba lo que aquí estaba consignado. Amén. Esto significa entonces que estas mujeres lo instruyeron, lo guiaron, lo formaron y sembraron la palabra en su corazón. Amén. Entonces Timoteo sabía cómo debía caminar con Dios.
Imagínense, yo me imagino a estas mujeres, si les enseñaban las escrituras, le enseñaron cómo orar, porque aquí se nos enseña cómo orar, ¿cierto? Amén. Entonces tal vez cuando Timoteo estaba en pruebas, en dificultades, allí estaban estas dos, mamá y abuela, enseñándole qué hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y de pronto era difícil. Nos lo podemos imaginar, como les decía, en la Biblia no se consigna todas las historias, pero nos podemos imaginar este hogar, de pronto ellas luchando contra la cabeza de la familia, que era un padre no creyente, y sin embargo su fe era real. Amén. Ellas persistían en esta enseñanza para este niño que crecía. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo conoció a Timoteo, podía ver el fruto de la formación que él tenía. Pablo se lo llevó en el segundo viaje misionero y para esta época ya Timoteo era reconocido por su buen testimonio. Amén, también lo dice la palabra de Dios, que los hermanos de esta ciudad le conocían y daban fe de su testimonio. Amén. De pronto él era muy joven, porque la Biblia nos muestra y los estudiosos dicen que entre 16 años y 20 años empezó con su liderazgo. Entonces tal vez era de pronto muy joven, de pronto le faltaba saber mucho más, pero esa palabra que llevaba desde niño lo llevó a mostrarle a los demás ese testimonio y esa fe real. Amén. Entonces Pablo le escribe estas dos cartas a Timoteo, animándolo, guiándolo, encomendándole iglesias, encomendándole misiones y probablemente responsabilidades enormes, ¿cierto? Porque allí en esta carta habla que Timoteo le dice: sé un buen soldado de Jesucristo, sé un obrero aprobado. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los postreros días? Predica la palabra. Amén. Entonces vemos allí cómo Pablo, aún desde la cárcel, porque la segunda carta de Timoteo la escribió desde la cárcel, lo guiaba. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces miramos acá cómo comienza algo poderoso. Antes de que Timoteo fuera formado por su mamá, Eunice fue formada por Loida. Amén. La fe de esta mujer llegó primero a su hija y de su hija a su nieto. Es aquí donde me quiero centrar, en ese valor inmenso que tienen los ancianos en nuestra iglesia y en la obra del Señor Jesús. Ellos han caminado durante muchos años en este camino del Señor y saben, yo me imagino que han tenido muchas pruebas, muchas luchas, batallas, y saben en quién han confiado. Y es el Señor el que las ha sostenido. Y por medio de esas oraciones es que nosotros también nos hemos sostenido. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Son nuestros ancianos los que han visto la fidelidad de Dios a través de los años. Amén, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces quiero enfocar que el ministerio de Timoteo no estaba en Pablo. La raíz de todo estaba en su casa. Antes de ser quien fue, tuvo un ejemplo y una enseñanza. Antes de liderar una iglesia, estas mujeres le enseñaron cómo debía ser su fe. Entonces vemos a una anciana, a una abuela, a Loida, que no se retiró de la fe. Amén. Vemos una anciana que siguió enseñando, aunque su casa estaba dividida. Una anciana que no se desanimó pese a las circunstancias del hogar. Una anciana que formó a su hija. Una anciana que luego formó a su nieto. Una anciana que sembró y que esa cosecha hoy aún se predica por todo el mundo. Gloria al Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces podemos ver cómo se mencionan una sola vez, pero cómo Pablo valora este proceso y todo lo que nosotros podemos aprender de ellas en un solo versículo. Amén, gloria al Señor. Entonces, Timoteo es el resultado de una fe real heredada,
de una enseñanza constante y de esas mujeres que no se cansaron de orar, de enseñar, de instruir y de creer. Amén. Él inició pequeño como todos, pero su formación que marcó su destino, porque tuvo esa madre y esa abuela fieles a Dios. Y ellas, yo me imagino que no pensaron que se iba a convertir en un referente para la iglesia. Aún hoy todavía predicamos de esto, amén. Y quiero contarles un poquito acerca de algo personal. A mí me crió mi abuelita. Ella hace 8 meses descansó en el Señor, pero es un ejemplo grandísimo de cómo una anciana, cuando tiene fe, toda su familia puede llegar al Señor Jesús. Amén. Es una anciana ejemplo de constancia. Caminó con el Señor más de 40 años. Todos los días leía la Biblia. A mí me daba pereza. Y tengo una anécdota que yo hace algunos años, 20 y tantos, había una novela muy famosa. Esa novela se llamaba Betty la Fea. Y yo crecí con un trauma porque mi abuela nunca me la dejó ver. Yo me la vi ya viejita. Entonces, pero después cuando me siento a pensar realmente, pero mi abuela, ¿por qué no me dejaba ver esa novela? No, nosotros a esa hora estábamos leyendo la Biblia. Entonces muchas veces, ahorita de pronto los niños, los adolescentes no valoren mucho eso, pero cuando uno crece, sabe que esa palabra se queda. Yo me alejé de los caminos del Señor y a mi abuela le dio muy duro, ya cuando estaba adulta, pero yo he hablado con mi esposo y le digo, qué afortunada fui de que mi niñez y mi adolescencia fueran en la iglesia, porque Dios me guardó de muchas cosas, aprendí mucho, me formé gracias a mi abuelita y sé que mi esposo también tiene la misma experiencia con la suya. Estas dos abuelas han sido pilares de las dos familias y le damos muchas gracias a Dios por ello. Cuando yo tuve la oportunidad de volver al camino del Señor, mi abuela se llenó de alegría. Gracias a Dios ella se fue con el Señor, pero sabiendo que yo ya había vuelto, porque o si no hubiera sido una tristeza muy grande para mí. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de tener en la familia a un abuelo, a una abuela que nos enseñó a orar, que nos enseñó a buscar y amar la palabra de Dios, debemos darle gracias a Él. Porque créanme que esto es una fortuna inmensa, inmensa. Mire que cuando yo regresé a la iglesia de nuevo, mi abuela tan linda me dijo, ya estoy tranquila, puedo seguir con el resto. Amén. Entonces es muy grande uno contar con estos abuelitos. Amén. Y de pronto, si alguien de acá no tiene esa oportunidad de tener a su abuela, a su abuelo, así como les he contado en el camino del Señor, guiándolos, mire este grupo tan hermoso que hay acá. Mira este grupo de ancianos que saben orar por toda la iglesia y que somos afortunados de que ellos sigan sembrando. Por eso, hermanos, jóvenes, niños, hay que honrarlos siempre. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros hoy. Dios puede levantar líderes, puede levantar pastores, ministros de donde no se lo imaginan. No hace falta tener todo perfecto. Así de pronto en su hogar no todo esté perfecto. Hace falta tener una fe real. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aplauda al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. De pronto alguien debe estar ahí pensando, bueno, yo soy solo, ¿cierto? Porque hay de todas las historias en la iglesia. Pero sé de las hermanas que son las primeras que llegan aquí a orar. Es así, ¿cierto? Y no solo aquí en La Patria, en la mayoría de iglesias, las primeras que usted ve son las ancianitas que llegan a orar. Ellas tienen devocionales cada 8 días. Amén. ¿Es así? Constantes en la oración. Y me imagino que esos devocionales, la oración es ¿por quién? Por nuestras familias. Amén, para que Dios nos siga sosteniendo. Entonces, de pronto, si usted no tiene esa posibilidad, ahí tiene a las ancianas de la iglesia. Amén. Mire que el grupo de intercesión
¿Está conformado por quiénes? ¿O hay algún joven en el grupo de intercesión? No, ¿cierto? Debería, ¿cierto? Deberíamos, pero son las ancianas, esas hermanas de oración, amén. Entonces, estas mujeres, tal vez nadie las conocía, no predicaron en grandes templos, pero sus enseñanzas las convierte en pilares fundamentales del reino de Dios, amén. Tal vez, anciano, anciana, de pronto ustedes crean que nadie valora el esfuerzo, amén. De pronto las oraciones, las lágrimas por sus hijos, por sus nietos, por la familia, sientan que de pronto es en vano. De pronto piensan que lo que hicieron en casa tal vez no da fruto, ¿cierto? Pero Dios ha levantado grandes hombres, así sea el tiempo, pero gracias a las oraciones de ustedes, mis hermanas. Entonces yo las insto a que sigan siendo esos pilares de la iglesia y que sigan orando y que sigan ayunando y que sigan vigilando por las familias de la iglesia y más en este tiempo. Gloria al Señor Jesús. Quiero hablarles entonces unos puntos de qué es esa fe real de la que les estoy hablando. Número 1, la fe real nace del corazón. Amén. Entonces esta fe que nace del corazón no depende de emociones ni de momentos. Es la convicción que tiene cada uno de nosotros de que Dios es fiel. Amén. Aun cuando no veamos señales, Dios permanece fiel y en su momento y bajo su voluntad las cosas llegarán. Amén. Número 2, una fe real permanece en la prueba. Esa fe real resiste porque está edificada en la roca que es Dios. Amén. Y permanece aun cuando nada tiene sentido. Ahí está la fe, esperando y confiando en el Señor Jesús. Número 3, una fe real se demuestra, se nota en los frutos que da cada uno, amén, en cómo perdonamos, en cómo obedecemos. Es visible en cada paso que usted y yo damos, mi hermano. Número 4, esta fe real se transmite. Pablo decía que la fe de Timoteo primero estuvo en su mamá y en su abuela. Cuando la fe es real, nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia lo notan, amén, porque cuando una vida está transformada es el mejor testimonio que podemos dar. ¿Usted lo cree así, hermano? Nosotros de pronto vamos a la calle a hablar de Dios y testificamos, pero ¿cómo vivimos? Ese es nuestro mejor testimonio. Cuando el vecino puede decir, ese hombre, esa mujer es cristiano. ¿Por qué? Por cómo vivimos, amén. Por nuestro diario caminar. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa fe se transmite, se nota y da testimonio. Timoteo no fue grande por ser fuerte, por ser seguro, por tener estudios. No, fue grande porque tenía una fe real y era fiel al Señor Jesús. Entonces, hermanos, no importa si tal vez el hogar en el que ahora estamos no es perfecto, si de pronto hay problemas o si solo una persona sirve a Dios o cree en Dios. Si la fe es sincera, si la fe es real, Él puede comenzar una obra que cambie el destino de toda la generación. Amén. En el Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Las generaciones no se forman en un día. Se forman con constancia, con ejemplo, con palabra. No basta con que una generación conozca a Dios. Se debe transmitir, se debe hablar de las experiencias que hemos tenido con Dios. Imagínese donde solo esa generación hubiera conocido a Dios.
¿qué sería de nosotros? Amén. Entonces cada testimonio, cada milagro, cada cambio de vida es una enseñanza que marca el corazón de alguien, que marca a la siguiente generación. Por eso es que todos los días escuchamos la palabra de Dios, porque necesitamos fortalecernos en la fe. Yo les decía al principio, de pronto la historia de Timoteo muchos la conocen. Y cuando llega aquí un predicador y de pronto lee un pasaje de la palabra, de pronto muchos pensaríamos, ya sé de lo que va a hablar, ¿sí? Que esto se repite, pero créame que el Señor Jesús todos los días habla cosas nuevas, amén. Gloria al Señor Jesús. Todos los días fortalezcamos nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Y esta no es por emociones, hermanos, porque dice que la palabra ¿qué? Entra por el oír, amén. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Y en Romanos 12:12 dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que escuchamos queda aquí. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Será que nos disponemos y nos ponemos en la mano de Dios para que todo lo que aprendamos lo podamos poner por obra? En este momento yo quiero invitar de una manera muy especial y muy respetuosa a los ancianos y a las ancianas de nuestra iglesia. Que por favor vengan hasta acá. Necesito unos jóvenes que vayan por ellos y los traigan en este momento. Los jóvenes de nuestra iglesia. Que vayan por las ancianas, vayan por los ancianos. Estamos en la semana de edad dorada. Y tal vez ellos son muy importantes, pero en ocasiones no se les reconoce su trabajo. Este es un trabajo lo que ellos hacen. Orar por todos nosotros. Es un trabajo que nos dice la constancia. Amén. Los ancianos deben ser muy especiales en nuestra iglesia. Son hombres y mujeres que han caminado en la fe de Dios, que han batallado, que han perseverado, que por medio de una oración de ellos ha sostenido a muchos de los que estamos acá. Entonces queremos honrarlos, hermanos. Queremos aprender de ustedes, ancianos y ancianas, porque sabemos que ustedes son los pilares de nuestra iglesia. Han dejado huella en muchos de nosotros. Entonces quiero que los jóvenes, eso, gracias, vamos a traer a todos los ancianos y vamos a hacer una oración. Vamos a orar juntos, porque una iglesia fuerte es una iglesia que honra a sus ancianos, amén, y aprende de ellos. Entonces les invito para que extiendan sus manos hasta acá. Tenemos un grupo muy hermoso de ancianos, somos afortunados de tenerlos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por ellos. Gloria al Señor. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti dándote las gracias por nuestros ancianos, Padre amado. Gracias por cada oración que ellos han levantado por nosotros. Gracias, Señor, por cada consejo, por cada enseñanza, porque ellos han sido, Señor, ejemplo diario de fe real. Señor, fortalécelos. Dale, Señor, nuevas fuerzas como las del águila. Toca su cuerpo, toca su salud, toca su espíritu. Que ellos tengan paz en sus corazones, Padre amado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todos, Señor Jesús, a vivir una fe real, Señor, una fe sincera, Padre amado, que podamos caminar juntos